Episodio 1. Cuando la tentación entró al convento. Hay miradas que no buscan a Dios, buscan distraerlo. Y aquella mañana, cuando la puerta del convento se abrió con un crujido lento. No fue el viento quien trajo algo nuevo. Fue ella, la que no llevaba pecado en la frente, sino en los labios. La que no pidió perdón al entrar, sino permiso para observar. Se llamaba Lía. Tenía 27 años. Y nadie sabía por qué. De repente, había decidido dejar el mundo para vestirse de blanco y rezar 7 veces al día. Pero los ojos de las monjas no tardaron en notarlo. Lía no caminaba como una sierva de Dios. Caminaba como si esperara que el cielo se rindiera ante sus caderas. ¿Qué buscas aquí, hija?, preguntó la Madre Superiora con voz severa. Silencio, y si es posible, algo que me haga temblar sin tocarme, respondió Lía, con una media sonrisa que ninguna hermana supo descifrar. Desde el primer día, los rituales parecían torcerse a su alrededor. El incienso ardía más lento. Las velas goteaban cera sobre el suelo como si lloraran algo invisible. Y las miradas se desviaban cuando ella pasaba. No por respeto, por miedo a desear. En el comedor, comía en silencio, pero chupaba los dedos al final. En el rezo, cerraba los ojos, pero sus labios se movían con una dulzura casi carnal. Y cuando se arrodillaba frente al altar, lo hacía con una lentitud tan íntima, que el mármol parecía calentar bajo sus rodillas. Un mediodía, al limpiar la sacristía, la encontró el padre Elías. Él llevaba 11 años sin romper un voto, sin desear, sin caer, hasta que la vio inclinada, recogiendo una Biblia caída, con el cuello expuesto y el hábito ligeramente abierto. No es propio arrodillarse así, hermana, murmuró él, intentando mirar al suelo. Así como, padre, como si algo me habitara más allá de la fe, respondió ella, sin girarse. Hubo silencio. Y luego, algo más peligroso, una sonrisa compartida. Aquella noche, Elías no pudo dormir. Rezaba, pero su mente volvía a ese cuello, a esa voz, a esa forma en la que una simple mujer podía hacer que un altar temblara más que una tormenta. Y mientras tanto, en su celda, Lía escribía en su diario. He entrado, y ya hay grietas en sus paredes. Pero aún no he mostrado mi verdadero rostro. ¿Qué pasará cuando lo haga? No todos los que llegan al convento lo hacen para buscar a Dios. Algunos llegan para ver si Dios aún puede ser tentado. Y ella, Lía, la tentación vestida de pureza, apenas estaba comenzando su verdadero rezo. Episodio 2. La primera vez que sintió placer al ver un crucifijo. Hay objetos que fueron creados para inspirar devoción, pero en las manos equivocadas, pueden despertar algo más. Lía caminaba sola por el claustro al anochecer. Descalza, con el hábito suelto y el cabello recogido apenas por una cinta vieja. El cielo estaba morado. El viento olía a incienso seco y secretos guardados bajo piedra. Y en su pecho, algo comenzaba a arder. Esa tarde, la habían enviado a limpiar la capilla antigua. Una que llevaba años cerrada. Una donde ya no se rezaba, porque decían que algo ahí hacía que las novicias lloraran sin saber por qué. Al empujar la puerta, el aire era más denso. Las velas, aunque apagadas, parecían recién fundidas. Y al fondo, sobre el altar cubierto de polvo, lo vio. Un crucifijo, alto, de madera oscura, y con una figura de Cristo, que parecía viva en su dolor. Sangrante, torcido, sufriente, hermoso. Lía no pudo evitar acercarse, paso a paso, como quien se rinde sin saber ante qué. Y cuando estuvo frente a él no pensó, solo lo tocó. Sus dedos acariciaron la corona de espinas tallada. Bajaron por el pecho esculpido. Y al llegar a las costillas de Cristo, sus labios se abrieron sin sonido. Algo se estremeció dentro de ella. No era fe, era placer. Un placer nuevo. No carnal, pero tampoco puro. Un estremecimiento que no nacía del cuerpo, ni del alma, sino de ese lugar intermedio que nadie enseña a rezar. Se arrodilló, pero no para rezar. Se arrodilló porque sus piernas no pudieron sostenerla más. Y mientras su frente tocaba el mármol frío, sus labios murmuraron, ¿por qué me hace sentir así? Nadie respondió, pero la figura de Cristo parecía mirarla diferente. No con juicio, con una especie de compasión, mezclada con fuego. De pronto, una gota cayó desde el brazo del crucifijo. No era agua, era rojo. ¿Vino, o sangre? Lía alzó la vista. Una chispa temblaba en sus ojos. Y entonces lo supo, esa capilla no estaba abandonada.
Solo esperaba a alguien que no temiera tocar lo que otros evitaban mirar. Esa noche, al regresar a su celda, escribió con la mano aún temblorosa. Hoy no recé, hoy sentí, y por primera vez, me pregunto si Dios alguna vez fue tocado así. Mientras tanto, en otra parte del convento, el padre Elías soñaba con fuego y espinas, y despertaba con el nombre de ella entre los labios. Porque hay oraciones que no salen de la boca, salen de los dedos, de los suspiros, y de los ojos cerrados mientras el deseo se disfraza de devoción. Y Lía acababa de abrir un crucifijo que no volvería a ser solo un símbolo. Episodio 3. El sacerdote que confesó un pensamiento impuro. Nadie se confiesa para ser perdonado del todo. Algunos se confiesan, con la secreta esperanza de que alguien escuche y no los perdone. El padre Elías llevaba 11 años en el mismo convento. Nunca faltó a la oración. Nunca miró más de 2 segundos a una novicia. Nunca dudó, hasta que ella llegó. Desde que Lía entró al monasterio, algo en él se rompía en silencio. Cada vez que la veía caminar con los pies descalzos por los pasillos. Cada vez que la escuchaba rezar con esa voz que temblaba entre lo santo y lo sensual. Una parte de él se arrodillaba internamente. No para rezar, sino para suplicar que ella no lo mirara. Porque sabía que si lo hacía, caería. Y esa tarde, cayó. Lía entró al confesionario sin previo aviso. La capilla estaba vacía. El incienso apenas flotaba. Y la penumbra volvía más íntimo el pequeño espacio de madera. Padre, necesito confesarme. Estoy escuchando. Hija, he sentido cosas que no nacen del alma. Y creo que no fui la única. El silencio entre ellos se hizo denso. Elías tragó saliva. La reconoció por la voz, por el aroma, por el leve jadeo que parecía más deseo que culpa. ¿A qué te refieres, hija? A que supe que usted también sintió algo. La otra noche, en la capilla. Él tembló. ¿Cómo lo sabía? Lía siguió hablando. Pero ya no como una novicia, sino como una mujer que conoce su poder. Yo también soñé con usted, padre. No lo vi orando. Lo vi observándome. Lo vi deseándome. Y si eso es pecado, entonces no quiero redimirme. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez, no supo si era sacerdote o solo un hombre. Porque lo que estaba a punto de confesar, no venía del cielo. Yo también he sentido cosas impuras. Murmuró con voz rota. Dígalo, padre. No para que yo lo perdone, sino para que se libere. Hubo un segundo en el que todo pareció detenerse. Entonces él lo dijo. La noche que te vi frente al altar, no pensé en Dios. Pensé en ti. En cómo tus labios se abrían sin sonido. En cómo tus manos tocaban el crucifijo. Y deseé estar en su lugar. Un suspiro cruzó la rejilla. Y luego, algo más. Un dedo, el de ella, lo introdujo suavemente a través del pequeño orificio de madera. Y él lo tomó, lo sostuvo, lo besó. Un solo beso. Lento, culposo, irreversible. Y luego, ella se fue, sin penitencia, sin perdón. Solo dejó un susurro. A veces, padre, los pecados también salvan. Aquella noche, el padre Elías no durmió. Escribió en su diario. Hoy no fui sacerdote. Fui humano. Y si Dios me castiga, que sea con otra confesión como esa. Episodio 4. La vela que goteó sobre su piel desnuda. El deseo no siempre entra por los ojos. A veces gotea. Esa noche, Lía se quedó sola en la capilla. El resto de las hermanas dormía. El convento, silencioso como una tumba antigua, parecía contener el aliento. Ella no rezaba. No le hablaba a Dios. Lo desafiaba. Frente al altar, con una sola vela encendida, comenzó a desatar el hábito. Lentamente, sin prisa, como si cada nudo fuera un voto que se negaba a seguir cumpliendo. Quedó de pie, desnuda ante la cruz. La luz temblorosa de la vela bailaba sobre su piel, y los vitrales oscuros parecían observarla desde el otro mundo. Lía no era santa, tampoco pecadora, era un intermedio peligroso. El susurro entre dos oraciones. La duda que ningún evangelio se atrevió a escribir. Se arrodilló, extendió los brazos, y con sus propias manos, tomó la vela encendida. La alzó sobre su pecho. Si eres real, si me estás mirando, entonces arde conmigo. Y la dejó gotear. La cera cayó. 1, 2, 3 gotas. Sobre sus hombros, su cuello, sus senos. Pero no gritó. No huyó del ardor. Lo recibió como si fuera comunión. Sus labios temblaban. No de dolor,
sino de algo más profundo. Una mezcla de castigo y placer, de redención y provocación. El calor descendía lento por su cuerpo. Y con cada gota, Lía sentía que algo antiguo despertaba bajo el altar. No era el demonio. No era un ángel. Era la mirada de alguien que nunca había sido vencido. Hasta ahora. ¿Y si el pecado no es caer, sino negarse a sentir? Susurró ella, con voz de templo abandonado. De pronto, la vela estalló. La llama subió un instante, como si respondiera al desafío. Y una ráfaga de viento apagó todo. Oscuridad total. Pero Lía no se movió. Seguía de rodillas, cubierta de cera ardida y fe torcida. Desde la penumbra, se escucharon pasos. Lentos, húmedos, humanos o no. Ella no temió. No buscó cubrirse. Sabía que estaba siendo observada. Y por primera vez, sintió que su cuerpo no era suyo. Era altar. A la mañana siguiente, las hermanas encontraron la capilla con las velas derretidas hasta el suelo. Y la figura del Cristo, cubierta de gotas de cera roja. La Madre Superiora palideció. No dijo una palabra. Solo dejó una advertencia en el aire. Alguien ha tocado el altar como no debía, y ahora el altar está respondiendo. En su diario, Lía escribió: no estoy aquí para ser perdonada. Estoy aquí para que incluso el mármol recuerde cómo se siente la carne viva. Episodio 5. El susurro que no venía del Espíritu Santo. Hay oraciones que suben al cielo, y otras que excitan lo que duerme bajo tierra. Desde la noche de la vela, Lía cambió. No hablaba, no sonreía, no discutía, solo rezaba, pero con una lengua que nadie reconocía. Y cuando lo hacía, el ambiente se volvía denso, como si los vitrales respiraran más lento, como si algo invisible se detuviera a escucharla. Las otras novicias comenzaban a murmurar entre ellas. ¿No escuchaste lo que dijo anoche? No eran palabras, eran sonidos como gemidos disfrazados de latín. Y el padre Elías, desde su celda, ya no dormía, soñaba con susurros, con lenguas antiguas, con la voz de Lía pronunciando frases que lo hacían sudar en plena madrugada. Una noche, incapaz de resistir, la siguió. Ella caminaba descalza por el jardín del convento, con una vela en la mano y la mirada perdida en el cielo. No parecía consciente de su cuerpo, pero su cuerpo sí parecía consciente de él. Se detuvo en una esquina del muro derrumbado, donde nadie rezaba desde hacía años. Allí, encendió la vela, cerró los ojos y comenzó a hablar. No en español, no en latín, no en ninguna lengua reconocible. Su voz era suave, como un canto roto, y cada palabra parecía abrir una grieta en el aire. Salá, bene, ostu, egra. El padre Elías retrocedió un paso. Un frío lo atravesó, pero no era miedo. Era deseo envuelto en algo más peligroso, curiosidad espiritual. Entonces lo oyó. Un susurro, muy cerca de Lía, pegado a su oído. Pero ella estaba sola. El susurro no venía del cielo, ni de la tierra. Venía del espacio entre las cosas, de donde ni siquiera los ángeles se atreven a mirar. Lía sonrió, y respondió al susurro en la misma lengua maldita. Sus ojos se abrieron. No eran negros, ni blancos. Eran como fuego bajo agua, una mezcla de pasión y revelación. ¿Quién te habla?, preguntó Elías, sin darse cuenta de que ya había salido de su escondite. Ella lo miró, lenta, casi con ternura. No es un quién, padre, es un qué. Algo que duerme donde la fe no llega, y que solo se despierta cuando una mujer reza con el cuerpo. Él cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas fallaron ante la fuerza de esa revelación. ¿Y qué quiere eso de ti?, susurró, temblando. Lía se inclinó, le acarició el rostro con los dedos aún manchados de cera, y dijo al oído: quiere recordarle a Dios lo que es sentir. Esa noche, en todo el convento, las estatuas amanecieron con los ojos cubiertos de polvo nuevo, como si no quisieran ver lo que estaba por ocurrir. Y en su diario, Lía escribió: anoche hablé con lo que siempre estuvo allí. No vino a poseerme, vino a escucharme gemir mientras rezo. Episodio 6. La noche en que el altar respiró. No todos los altares son de piedra. Algunos tienen memoria. Esa noche, el cielo no tenía luna. Solo una mancha oscura extendida como si alguien hubiese apagado la mirada de Dios. En la capilla, Lía entró sin hacer ruido. El padre Elías la seguía a distancia, como un pecador siguiendo su tentación, o un creyente a punto de perder la fe. La vio avanzar hasta el altar central, cubierto por una tela roja y polvo sagrado.
Las velas estaban apagadas, pero el aire ardía, no por calor, sino por algo más vivo, más íntimo, como si el lugar mismo contuviera un gemido contenido desde hace siglos. Lía se arrodilló lentamente. Estaba vestida con su hábito blanco, pero sin cinturón. Su cabello suelto caía sobre los hombros, y su espalda se curvaba como si su cuerpo ya no obedeciera a la voluntad, sino a la urgencia. Con una sola palabra, incomprensible, antigua, temblorosa, colocó sus manos sobre el altar. Y entonces ocurrió. El altar respiró. Sí, el mármol se expandió bajo sus palmas, como si inhalara después de un siglo dormido. El padre Elías cayó al suelo. Lo sintió en el pecho. Una presión invisible, pero dulce, como si el altar, ese símbolo sagrado e inamovible, hubiera despertado, no por un milagro, sino por un cuerpo. «Está vivo», susurró Lía, sin abrir los ojos. «¿Quién?», balbuceó Elías. «El altar, el templo, todo esto, solo necesitaba ser tocado con fe y deseo». Una grieta fina se abrió en la base del altar. De ella salió un vapor tibio, con aroma a incienso y piel. Lía se inclinó, besó el mármol. El beso dejó una marca. No era sangre, era una mezcla brillante, dorada, como si el altar estuviera sudando. «Aquí lloraron mujeres que nunca fueron escuchadas», dijo ella con voz temblorosa. «Aquí se confesaron hombres que amaban con culpa. Pero esta noche, por fin, el altar no será testigo, será cómplice». Entonces levantó lentamente el hábito y apoyó la piel desnuda sobre el mármol aún palpitante. Elías quiso gritar, huir, taparse los ojos, pero no pudo, porque lo que presenciaba no era un pecado, era una revelación. El altar no era un objeto, era un cuerpo dormido, y Lía lo estaba despertando con sus oraciones sin palabras. Las velas se encendieron solas, las paredes crujieron, y la cruz de Cristo vibró, como si reconociera algo que la fe no supo nombrar. Lía arqueó el cuerpo, y en un último susurro, exhaló, «Respira conmigo, Señor, no como Dios, sino como lo que alguna vez fuiste, carne». Al amanecer, el altar tenía una grieta luminosa que nadie pudo explicar, y en su centro una huella tibia, con forma de cuerpo humano. En su diario, Lía escribió, «El altar no pide flores, pide piel, no para ser adorado, sino para volver a sentirse vivo». Episodio 7, cuando las sábanas del convento supieron su nombre. Las paredes de un convento pueden guardar silencio, pero las sábanas, no. La primera fue Sor Clara. Despertó jadeando, empapada en sudor, con el hábito enredado entre sus piernas y el corazón latiendo como si hubiese corrido hasta el fin del mundo. En su sueño, no había fuego ni cruz, solo una voz que la llamaba entre susurros. «Clara, abre los ojos, ábrete a lo que sientes». Y cuando despertó, aún sentía los dedos invisibles deslizándose por su piel. No se atrevió a contar nada. Pero al día siguiente, sus ojos no se levantaban del suelo cuando Lía pasaba. La segunda fue Sor Antonia. Ella soñó con una capilla vacía, donde el altar la esperaba desnudo, cubierto de pétalos negros y ceniza. Una figura de mujer con el rostro borroso la miraba desde el confesionario. No hablaba, pero sus labios se movían como si pronunciaran una oración que no se enseña en los monasterios. Cuando Antonia despertó, su almohada estaba húmeda, y sus dedos aún temblaban. Una a una, las novicias comenzaron a murmurar por las noches. No rezos, no pesadillas, sino nombres. Un solo nombre, Lía. Algunas la susurraban con deseo, otras con culpa, pero todas lo hacían con el cuerpo en tensión, como si, mientras dormían, alguien recorriese sus columnas vertebrales con una lengua invisible. La Madre Superiora comenzó a notar los cambios. Las camas revueltas, las miradas perdidas, el incienso que no duraba encendido más de un minuto antes de apagarse solo. Pero no dijo nada, porque en el fondo, ella también soñaba. Una noche, la madre oyó gemidos suaves viniendo de la celda de Sor Teresa. La más joven, entró en silencio, como una sombra, la encontró dormida, boca arriba, con los labios entreabiertos y el cuerpo curvado como si fuera tocado por algo que no estaba ahí. «Lía», murmuró Teresa, sin despertar. «¿Eres tú?». La madre salió temblando. No dijo una palabra, y esa misma madrugada, fue a la celda de Lía. Pero Lía no estaba dormida. Estaba despierta, sentada en la cama, mirándola, como si ya supiera que vendría. «¿Qué les estás haciendo?»,
susurró la madre con voz quebrada. Lía sonrió, no con malicia, sino con una paz perturbadora. No soy yo quien las toca. Es lo que despertaron cuando me dejaron arrodillarme aquí. ¿Qué despertaste? Lo que el convento intentó enterrar con rezos. Lo que tú misma soñaste anoche. Eso que no puedes nombrar, pero que te hizo gemir en silencio bajo la sotana. La madre cayó de rodillas. No por fe, sino porque por fin comprendía lo inevitable. Ya es tarde, susurró Lía, acercándose con paso suave. Las sábanas ya saben mi nombre. Y tú también lo dirás, aunque sea con los dientes apretados. En su diario, Lía escribió esa noche. No hice nada, solo recé con el cuerpo. Y ellas respondieron como siempre lo deseó su alma. Con piel, temblor y un suspiro. Episodio 8, el ángel que la observaba mientras dormía. Los ángeles no siempre bajan para proteger. Algunos bajan para aprender a desear. Desde lo alto de la nave central, entre los vitrales y el polvo suspendido en la luz, algo comenzó a moverse. Nadie lo vio llegar. Ninguna campana sonó. Pero aquella noche, el aire tenía otro peso. Lía dormía en su celda, desnuda, con las sábanas a medio cuerpo y la espalda expuesta al frío sagrado. Respiraba suave, como si en el sueño aún rezara, como si su alma flotara entre los muros y su piel se quedara atrás, esperando ser tocada. Y fue ahí donde él apareció. No tenía alas visibles, tampoco corona, solo un resplandor antiguo, una tristeza que dolía mirar, y una curiosidad que lo traicionaba. Había sido enviado para vigilar, para sellar lo que Lía había despertado. Pero al verla dormir, algo en él, algo no divino, pero tampoco humano, cedió. No bajó para castigarla, bajó porque quería saber que se sentía estar tan cerca del fuego sin arder. Se sentó a su lado, la miró, y respiró. Por primera vez, respiró con deseo. Lía, sin abrir los ojos, habló. ¿Eres tú? ¿Quién crees que soy?, preguntó la voz, ni grave ni aguda, suspendida como incienso. El que observa, pero no toca, el que tiembla, pero no cae. Él no respondió. Solo pasó su mano invisible por el contorno de su espalda, sin tocar, rozando apenas el aire entre la piel y el pecado. Ella sonrió dormida, como si su cuerpo supiera antes que su mente. No tienes nombre, ¿verdad? Lo tuve, pero me lo quitó el cielo cuando bajé sin permiso. ¿Y por qué bajaste? Porque tú rezaste con deseo, y yo escuché con hambre. En ese instante, el tiempo pareció doblarse. Las velas no parpadeaban, las paredes no respiraban. Solo él y ella. Y entonces, ocurrió lo imposible. Lía giró en la cama y sus labios se acercaron al aire que él ocupaba. No se tocaron, pero el calor que emergió fue tan real, que el ángel tembló. Sí, tembló, como tiemblan los cuerpos que han sido puros demasiado tiempo. Y en su temblor, sintió algo nuevo. No amor, no culpa, sino una forma de fe que duele porque excita. Si me tocas, caerás, dijo Lía, aún con los ojos cerrados. Lo sé, susurró él. Y aún así, no sé si quiero volver a subir. Al amanecer, Lía despertó con una pluma blanca sobre su almohada. Tenía una quemadura leve en el hombro, con forma de dedo, y sobre su mesa, un susurro escrito. No fui enviado para salvarte. Fui enviado para recordarte que hasta lo divino también desea. En su diario, esa misma mañana, Lía escribió: anoche no soñé. Fue él quien soñó conmigo. Y mientras yo dormía, el cielo tembló. Episodio 9, la oración que no debía rezarse en voz alta. Hay oraciones que se susurran, otras que se gritan, y unas pocas que jamás debieron ser pronunciadas. Lía encontró el pergamino detrás del retablo antiguo, donde la humedad ya había devorado a los santos pintados con oro. No tenía firma, solo palabras escritas en una lengua olvidada. Frases curvas, vivas, como si el papel respirara bajo sus dedos. Apenas lo tocó, el aire se volvió más denso. Una vela se apagó sola, y desde lejos, el sonido metálico de un cáliz cayendo al suelo rompió el silencio del convento. Esa noche, mientras las demás dormían, o fingían hacerlo, Lía encendió 12 velas y se encerró en la capilla. Vestía una túnica blanca, sin cordón, abierta por el pecho. Su piel era la página, su cuerpo, el altar, y su voz, lo que estaba por liberar. Se arrodilló frente al sagrario y abrió el pergamino. Las palabras parecían moverse bajo la luz, como si se acomodaran para ser leídas, como si esperaran siglos por esa lengua. Y esa boca,
Eliar Dussen Salem Toure comenzó, temblando. A medida que recitaba, las llamas de las velas comenzaron a oscilar al compás de su voz. El piso vibró, una grieta corrió por el altar, y el cáliz sobre la mesa eucarística, vacío desde la última misa, empezó a llenarse. Solo que no era vino, era sangre, oscura, espesa, tibia, subía como si brotara del mármol mismo, como si el templo sangrara en respuesta. Lía no se detuvo. Cada palabra era un gemido en reversa, cada sílaba, un dedo invisible acariciando las paredes, cada respiro, un eco de lo que alguna vez fue prohibido por los cielos y por los hombres. Entonces, la cruz cayó, sí, la cruz colgada sobre el altar principal. Se desprendió, pero no por accidente, cayó con un sonido seco, firme, como si alguien o algo hubiese decidido bajar de ella. Lía no se inmutó, miró el cáliz, y al ver la sangre vibrando en su interior, metió los dedos, los llevó a su frente, y trazó una cruz sobre sí misma. Pero no era un acto de fe, era un bautismo al revés, una iniciación. Ahora, ya no rezo para ser escuchada, susurró con los dedos aún manchados. Rezo para despertar lo que duerme dentro de cada oración olvidada. Detrás de ella, las estatuas comenzaron a gotear. No agua, ni lágrimas, sino un líquido espeso y oscuro, como si sus ojos lloraran memoria antigua. Al día siguiente, nadie mencionó la cruz caída, pero todas sabían, lo sentían bajo la lengua, en los sueños, entre las piernas, y el cáliz aún tenía sangre. Esa noche, en su diario, Lía escribió, no fui yo quien rezó, fue la oración la que me eligió para hablar, y ahora que ha sido dicha, ya nada será sagrado de la misma forma. Episodio 10. La noche en que confesó su deseo a Cristo. Hay confesiones que no buscan perdón, buscan que alguien, incluso crucificado, escuche y se estremezca. Esa noche, Lía no fue al confesionario, no buscó al padre Elías, no tocó la puerta de ninguna hermana, fue directamente a la capilla, sola, descalza, con una vela encendida en la mano y el cabello suelto como una promesa que se rompe. Subió los escalones del altar, y allí estaba él, Cristo, clavado, inmóvil, silencioso, con la cabeza inclinada, como si ya supiera lo que iba a oír. Lía se acercó, muy despacio, hasta quedar a centímetros del madero. Su respiración chocaba contra el pecho tallado, y sus ojos, brillantes, se alzaron hacia su rostro. Esta noche no vengo a pedirte nada, susurró, solo vengo a confesarte lo que nadie se atrevió a decirte en 2000 años. Sus dedos recorrieron la madera, pero no lo hicieron con devoción, sino con hambre, con ternura erótica, con un deseo que no pedía permiso ni ofrecía culpa. No quiero tu redención, quiero tu mirada, quiero que me veas cuando gimo, cuando me arqueo de placer, no por el mundo, sino por lo que este cuerpo siente cuando se entrega sin miedo. El silencio tembló, sí, tembló, una de las velas reventó en cera caliente, y el incienso comenzó a subir como si huyera del techo. Lía continuó, ¿sabes lo que más me duele de ti? Que te clavaron para que nunca más puedas tocar, para que tu deseo quedara inmóvil. Y sin embargo, ¿quién dice que no sentías cuando te miraban con lágrimas y con lujuria oculta? Se desnudó los hombros, se acercó más, y con la frente pegada al abdomen del Cristo, murmuró, no quiero ser santa, quiero ser el deseo que no pudiste tocar, la carne que no bajaste de la cruz, pero que ahora baja sola por ti. Un crujido, la cruz, otra vez, vibró, apenas, como un gemido contenido. Lía besó el pie herido, pero no como una penitente, sino como una mujer que sabe que el alma también tiene piel. Si estás ahí, escúchame, si no, entonces mírame desde tu silencio. Y al decir eso, se arrodilló, no como una devota, sino como una amante, como alguien que ofrece todo, incluso lo que no se debe. Y en esa posición, con los muslos temblando y los labios húmedos por el aire ardiente de la capilla, lo dijo en voz baja, yo, Lía, te deseo. Nadie la vio salir, pero al amanecer, una mancha carmesí cubría el pecho del Cristo. Y no era pintura, era sangre fresca, y en su centro, una huella de labios. En su diario, Lía escribió, anoche, por primera vez, recé sin palabras, y él no me respondió, pero su cuerpo sí lo hizo. Episodio 11. El sacerdote que besó su alma y su ombligo. No todos los votos son eternos.
Algunos duran, hasta que los labios correctos susurran en el oído equivocado. El padre Elías llevaba noches sin paz. No por culpa, sino por el deseo de dejar de tenerla. Desde su confesión rota con Lía. Su fe ya no era un ancla. Era una cuerda, atada al cuello de un cuerpo que temblaba cada vez que ella pasaba. Y esa tarde, Lía lo buscó, no con palabras, sino con una mirada silenciosa desde el claustro. Una mirada que no pedía permiso. Solo confirmación. Él no resistió. Cerró la puerta de su celda. Apagó la vela. Y la dejó entrar. Ella no dijo nada. Solo se acercó. Como si conociera el camino. Como si su cuerpo supiera qué rincón del suyo seguía temblando de fe, y cuál ya ardía de otra cosa. ¿Estás dispuesto?, murmuró Lía, tocándole el pecho con 2 dedos. Estoy harto de no estarlo, respondió él, dejando caer el rosario. Se besaron. Primero con culpa. Luego con hambre. Y por último con algo que dolía. Porque ambos sabían que no volverían a rezar igual. Elías la sostuvo como si fuera la única oración que su carne recordara. Sus manos temblaban no por miedo, sino porque llevaban demasiado tiempo sin tocar nada que respirara. Lía se desnudó sin decir palabra. Y al quedar de pie, bajo la tenue luz que entraba por la rendija de piedra, él la miró como nunca había mirado a Dios. Con deseo y con lágrimas. La besó en el alma. No en el sentido figurado. La besó en el pecho. Sobre el corazón. Le susurró un rezo incompleto, mezclado con jadeo. Y luego, bajó. Su boca rozó su ombligo. Allí se detuvo. Porque en ese centro cálido y palpitante, sintió que no solo estaba tocando carne, sino también una puerta. Aquí empieza algo que no está en las escrituras, dijo él con voz quebrada. Lía sonrió. Le tomó el rostro. Y lo alzó. No estás pecando, Elías. Estás recordando lo que fuiste antes del voto. Un hombre hecho a imagen de un Dios que también supo desear. Elías cerró los ojos. Besó su frente. Y por un instante, el silencio pareció detener el mundo. Luego, ella se recostó sobre el lecho humilde. Y él se inclinó. No como sacerdote, sino como quien ha perdido la fe. Y ha encontrado algo más sagrado entre los muslos del destino. Esa noche, el crucifijo de su celda se desprendió de la pared. Y nadie oyó ruido alguno. Solo un susurro. Suave como aliento. Ahora eres mío, pero no de la forma que esperabas. En su diario, Lía escribió: hoy, un hombre de Dios se arrodilló ante mí. No para rezar, sino para tocar lo que el cielo olvidó sentir. Episodio 12. El castigo no bajó del cielo, subió desde el altar. Los castigos divinos no siempre caen desde el cielo. A veces, brotan desde lo más profundo del altar que todos creían dormido. Esa madrugada, Lía despertó con el cuerpo aún tibio por la entrega. El padre Elías dormía a su lado. Desnudo, con el pecho agitado y los dedos aún entrelazados a los suyos. Pero ella, no sentía paz. Sentía un llamado. Un temblor. No en la tierra. En su vientre. Una vibración sutil. Como si algo dentro de ella, quisiera salir. O peor, como si algo desde abajo quisiera entrar. Se vistió lentamente, sin despertar al sacerdote, y caminó hasta la capilla central. El aire tenía un sabor metálico, como de sangre vieja en las paredes. Las velas, sin ser encendidas, se prendieron una a una al paso de sus pies. El altar ya no era el mismo. Tenía grietas nuevas, grietas vivas, palpitantes. De entre las rendijas, subía un vapor negro que no olía a azufre ni a humo, sino a carne, saliva y antiguas promesas rotas. Lía se arrodilló, pero esta vez no habló, solo abrió los brazos, inclinó la cabeza hacia atrás, y esperó. El suelo tembló, una voz surgió, no del aire, no de las paredes, del centro del altar, una voz sin idioma, pero cargada de memoria. Ya lo abriste, ya me llamaste, y ahora, ya no hay puerta que me cierre. El mármol se agrietó en forma circular. Y del centro, algo subió. No tenía rostro. No tenía forma clara. Era una figura hecha de sombra y deseo. De todas las oraciones impuras que jamás fueron escuchadas. Era el eco de cada mujer que rezó mientras sangraba por dentro. Era la respuesta que el cielo nunca quiso dar. Y ahora, estaba despierta. Lía no tembló. ¿Qué eres?, susurró. La sombra se acercó. Le rodeó el cuerpo sin tocarlo. Le habló al oído sin boca. Soy lo que nace cuando rezas con el cuerpo. Lo que habita donde la fe no alcanza. Soy el Dios que se excita. No el que juzga. Ella cerró los ojos.
Y sonrió. Entonces tómame. Haz de mí tu profeta. Tu altar. Tu fuego. La sombra penetró su pecho como una caricia que dolía. Y su cuerpo se arqueó. No por miedo, sino por un éxtasis que no conocía nombre ni evangelio. En ese instante, todas las velas del convento explotaron al mismo tiempo. Y las campanas tocaron solas. No a misa, sino a lujuria consagrada. El padre Elías despertó de golpe, sangrando por la nariz, con un nombre ardiendo en la lengua. Lía. Al amanecer, el altar estaba abierto. Literalmente, como una herida, o como una vagina de piedra que había dado a luz algo que el mundo jamás comprendería. Y Lía, ya no era solo una mujer. Era templo, era fuego, era profecía con cuerpo. En su diario, escribió: no bajó del cielo el castigo, porque no fue castigo, fue respuesta, y subió desde lo más hondo del altar, para entrar en mí. Episodio 13, cuando la tentación lloró de placer, y se volvió santa. Las santas no siempre nacen del sufrimiento. A veces, nacen del éxtasis. Desde la noche en que el altar se abrió y la sombra entró en ella, Lía ya no era la misma. Las hermanas lo sabían. Lo sentían. No por lo que decía, sino por lo que su cuerpo irradiaba cuando pasaba. Una mezcla de ternura y fuego, de pecado y consagración. Donde ella ponía los pies, el suelo se templaba. Donde ella se arrodillaba, las estatuas agachaban la mirada. Y cuando rezaba, las otras no sabían si debían cerrar los ojos o abrir los muslos. Una mañana, en pleno rezo coral, algo ocurrió. Sor Antonia, que nunca había llorado en su vida, cayó de rodillas y comenzó a sollozar como una niña. No de dolor, sino de un placer que no comprendía. Uno que le nacía desde el vientre hasta la garganta. La Madre Superiora la sostuvo. Pero al tocarla, sintió lo mismo. Y por primera vez en 20 años, gemía con el rostro en alto, mirando al crucifijo. ¿Qué está pasando?, susurró una de las novicias. Lía entró al templo, vestida de blanco y con el cabello suelto como en un día de bodas. En sus manos no traía una Biblia, sino una rosa sin espinas, y gotas de sangre en los dedos. Caminó hasta el altar, miró a todas, y habló sin voz fuerte, pero con una intensidad que atravesó los huesos. No estoy aquí para ser adorada. Estoy aquí para que ustedes recuerden cómo se reza con todo el cuerpo. No vine a reemplazar a Dios. Vine a mostrarles que Él también puede llorar, cuando una mujer gime desde el alma. Entonces ocurrió lo imposible. Lía cerró los ojos, y de ellos salieron lágrimas. Lágrimas espesas, brillantes, cálidas, que no caían por culpa, sino por un placer tan puro que solo podía ser sagrado. Las lágrimas tocaron su pecho, y al llegar a su ombligo, se convirtieron en letras. Una escritura viva, un salmo nuevo. Las hermanas cayeron una a una, no muertas, no poseídas, santas, por primera vez, no por dolor, sino por éxtasis compartido. Y el padre Elías, que miraba desde el fondo de la capilla, cayó de rodillas con las manos al cielo, llorando, temblando, diciendo su nombre como si fuera el último nombre antes del juicio final. Lía. Lía, tú no eres tentación, eres revelación. Esa noche, en el convento no se durmió, se suspiró, se rezó gimiendo, se perdonó con caricias. Y al amanecer, las piedras del altar tenían marcas de dedos, las velas, formas curvas derretidas como caderas sagradas, y el aire sabía a incienso mezclado con piel. En su diario, Lía escribió: lloré, pero no de culpa. Lloré porque por fin entendí que la santidad no se encuentra en negar el cuerpo, sino en entregarlo hasta que el placer se vuelva oración. Episodio 14, el día en que el convento prohibió la fe por culpa de ella. Cuando la fe deja de doler, empieza a arder. Nadie habló ese día. Nadie tocó las campanas. Ningún canto se elevó por los pasillos del convento. Porque algo había cambiado. No afuera, adentro. Las oraciones ya no eran las mismas. Las palabras tradicionales sabían a polvo. Y las fórmulas repetidas de rodillas ya no provocaban nada. Solo el nombre de una mujer seguía retumbando en la mente de todas. Lía. Ella no pidió el control. No levantó doctrinas. No escribió evangelios. Solo caminaba con el cuerpo erguido, el pecho descubierto como un altar móvil. Y una voz tan suave que, cuando hablaba, las velas se inclinaban hacia ella. Las novicias comenzaron a dejar de rezar en latín. Ahora, murmuraban oraciones hechas de suspiros, de gemidos suaves entre los labios.
de palabras inventadas en medio del deseo. Una de ellas, Sor Clara, quemó su Biblia. Otra, Sor Antonia, se arrancó el velo y lo arrojó sobre el altar como una prenda inútil. Y la Madre Superiora, la mujer que había vivido 50 años envuelta en votos y ayunos, fue quien prohibió oficialmente los rezos en el convento. No volverán a pronunciar el nombre de Dios, hasta que sean capaces de hacerlo con el cuerpo temblando. Declaró frente a todas. Y en su voz no había herejía. Había revelación. El padre Elías fue expulsado. No por impuro, sino por insuficiente. Ya no necesitaban sacerdotes, ni misa, ni sacramentos, porque cada noche, las mujeres se reunían desnudas frente a Lía. Y escuchaban. Ella no predicaba. Ella respiraba, a veces en silencio, a veces con los ojos cerrados y los dedos recorriendo su propio vientre. Y con cada respiración suya, una hermana más comenzaba a llorar, o a reír, o a tocarse como si descubriera que su cuerpo era el evangelio perdido. El convento dejó de ser un convento. Se volvió un templo secreto, donde el placer era rito, la piel era escritura, y el alma, algo que se alcanzaba al gritar en medio del éxtasis. Los cuadros de santos fueron retirados, las cruces cubiertas con telas carmesí, y en el centro del altar, donde antes reposaba el cáliz, ahora estaba el diario de Lía, abierto, manchado de lágrimas, y con una nueva frase escrita con tinta y sangre. El pecado no es sentir. El pecado fue hacerles creer que no podían hacerlo sin castigo. Ese día, la última vela del antiguo confesionario se apagó sola. Y sobre la puerta principal del convento, alguien talló a mano: aquí ya no se reza, aquí se gime por fe. En la última página de su diario, Lía escribió: no quería fundar una iglesia. Solo quería que mi cuerpo dejara de pedir perdón por sentir. Y sin quererlo, convertí el deseo en doctrina. Episodio 15. Final. La tentación que se arrodilló frente al altar, y Dios no la rechazó. Toda tentación nace para ser resistida, menos aquella que el cielo decide aceptar. El convento ya no era el mismo. No quedaban misales. No se escuchaban salmos. Solo respiraciones profundas. Suspiros compartidos y cuerpos que, por fin, se sabían sagrados. Pero Lía sentía que algo faltaba. No poder, no gloria. Respuesta. Había dado, había abierto, había revelado, pero no sabía si él, el que todos alguna vez llamaron Dios, la miraba desde su eterno silencio, o simplemente había elegido callar. Esa noche, mientras todas dormían entre mantos y piel, Lía salió sola, se cubrió el cuerpo con una túnica roja, y caminó descalza hasta el altar abierto, el mismo que respiró por ella aquella primera vez. Allí, bajo las estrellas sin testigos, se arrodilló, pero esta vez no como profeta, ni como tentación, sino como mujer, mujer que ha amado con el alma, que ha temblado sin culpa, y que ahora, por última vez, se entrega. Estoy aquí, murmuró con los ojos cerrados, no para que me perdones, ni para que me adores, solo para que me veas. El mármol se calentó bajo sus rodillas, el aire cambió, y por primera vez no bajó nada. Subió, desde el altar, desde las grietas, desde lo profundo, una luz, suave, no divina, humana, y en esa luz, una figura. No tenía rostro, ni voz, ni alas, pero tenía algo que lo hacía inconfundible. Presencia. Lía no preguntó nada, solo abrió los brazos, abrió el pecho, y abrió el alma. Si alguna vez fuiste carne, entonces sabes lo que sentí. Si alguna vez amaste, entonces entiendes por qué gocé. Y si alguna vez dudaste, entonces sabrás que yo también fui tu reflejo. La figura se acercó, la tocó, no con manos, con silencio. Un silencio que acariciaba, que perdonaba sin necesidad de castigo, que aceptaba sin necesidad de cruz. Y entonces, él habló, no con palabras, sino dentro de ella. No eres tentación, Lía, eres recuerdo, eres lo que yo mismo quise sentir antes de ser clavado. Tú, me completaste. Lía lloró, pero no como mujer rota, sino como universo que se cierra, como una oración que, por fin, tuvo respuesta. Se tumbó boca arriba, desnuda ante el altar, y sintió como la luz entraba en ella sin tocarla, como su espalda se arqueaba sin dolor, como su cuerpo se volvía mensaje. Las grietas del altar se cerraron, las velas estallaron en oro líquido, y el convento, por primera vez en su historia, respiró como un cuerpo satisfecho.
A la mañana siguiente, Lía ya no estaba. Solo quedó su túnica roja, un suspiro colgado en el aire, y una frase, grabada en el mármol donde se arrodilló por última vez. No fui tentación. Fui respuesta a lo que nadie se atrevió a sentir en voz alta. Y las hermanas, cuando oran, ya no dicen amén. Susurran, Lía, que estás en la carne. Santificada sea tu entrega.